Bueno, ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos un café con Capi con tu nota, que tenemos a los fundadores, a Sandra y a Jorge. Y yo medianamente presento que es tu nota, ellos son los encargados de presentarles esta herramienta, sí que es una primera herramienta que tenemos desarrollado los corredores inmobiliarios donde vamos a poder ver información y referencias de locatarios, de propietarios y de garantes. Ellos lo estuvieron presentando en el Congreso y en otras instancias más, estuvieron en la radio con Alberto, pero nos pareció muy oportuno tenerlos acá ya en un vínculo más directo, en un diálogo más cercano para que nos puedan sacar todas las dudas. Así que Sandra, Jorge, gracias por estar. Bienvenidos, el espacio es todo de Gracias por ustedes. invitarnos. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartirles este proyecto y muchas gracias especialmente a Gaby, a Max y a Alberto que siempre nos han mostrado la mejor predisposición y nos dan este espacio para poder contarles de tu nota. Eh, yo soy corredor inmobiliario, mi nombre es Sandra Rivero Leguizamón y resido en Venado Tuerto. Jorge. Hola, ¿me escuchan? Yo soy Jorge Lazzaroni. Estoy con este proyecto por invitación de Sandra más precisamente desde el 27 de marzo del 21. Es un proyecto que iniciamos fuera de nuestras actividades normales. Ella tiene su inmobiliaria, yo tengo mi empresa de tecnología y bueno, me llamó para dar una especie de aporte tecnológico en virtud de mi conocimiento no de programación, pero sí de gente que lo hiciera. Así que bueno, empezamos a trabajar continuamente durante todo este tiempo, por la tarde, después de que cerrábamos nuestras actividades principales. Así que muchas gracias por estar. Bien, ahí se acopla. Ahora sí, bueno, estamos cerca con las computadoras. Yo los estoy mirando un poquito a todos los asistentes. Una de las principales preguntas que quisiera hacerles y a modo de empezar esta charla sería que, bueno, me contaran qué los motivó, qué los inquietó para conocer tu nota, qué los llevó a formar parte de esta presentación. Así nos ayudan a focalizarnos en lo que a los que están presentes eh, les interesa conocer. Están como callados todos, están tímidos. No sé si No, hay alguien pero que a ver, todos son corredores inmobiliarios que hacen administración de alquileres. Me cuentan un poquito, así vamos entrando en temas, se los voy a agradecer. Así vamos compartiendo las inquietudes. si hay alguno que no pueda hablar, está el chat también habilitado. Así que Claro, alguien tienen la puede opción del compartir chat. por chat. ¿Sí? ¿Alguien nos quiere ayudar con alguna pregunta disparadora? Acá hay un chat. No sé nada de tu nota, no sé de qué se trata. Bueno, perfecto. Ah, Amplia pregunta. acompañando a Capi, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien que nos ayude a saber por dónde empezar esta charla para no aburrirlos con una presentación así estructurada? Nos gustaría que fuera surgiendo la charla en función de las inquietudes que tengan. Vamos a asumir que las personas que respondieron a esta invitación están todos haciendo administración de alquileres y a partir de ahí tenemos un punto en común que fue la problemática que seguramente compartirán respecto de nuestra función como administradores de ese proceso del vínculo locativo y la situación que nos pone esa función de administrador en la necesidad de estar respondiendo a los requerimientos y a las expectativas de un locador y dar respuestas a las demandas y las expectativas de un locatario
también tratando de hacer cumplir, obviamente, las obligaciones del contrato, con lo cual yo siempre digo que, en cierta forma, nos transformamos en el fusible siempre de ese vínculo, y muchas veces la respuesta o la falta de respuesta no es injerencia de nuestra decisión, sino que dependemos de la otra parte, pero la realidad es que estamos teniendo que responder en muchas situaciones por cosas que nosotros no podemos decidir resolver para darle respuesta a esa parte que nos está reclamando algo respecto de la locación. Y bueno, seguramente ustedes se sienten identificados y en la administración de alquileres esta situación es una situación común, así como también hay algunos contratos de locación que transcurren sin ningún tipo de complicación, pero la realidad es que al momento de generarse algún inconveniente, nosotros tenemos que salir a dar respuestas. Y en muchos casos, eh, la información que nosotros vamos procesando a lo largo de la administración del contrato termina perdigonada en un WhatsApp, en un correo electrónico, en una llamada por teléfono, en una expresión verbal cuando la persona vino a la oficina. Y si ese vínculo jurídico deriva en una situación complicada o en un cierre conflictivo, reunir toda esa información para tratar de dirimir quién tuvo razón en tal o cual situación o qué es lo que nos llevó a esta instancia del vínculo y encontrar la mejor forma de resolverlo es sumamente complejo. Es complejo porque tenemos la información muchas veces perdigonada. Eso es uno de los motivos que me llevó a pensar en plantear tu nota. La otra situación es que cada vez que yo tengo que decidir como corredor inmobiliario a quién le voy a entregar ese inmueble, con quién voy a cerrar ese contrato de locación, es decir, a quién le voy a entregar ese inmueble, el uso y goce de ese inmueble durante 2 años, el tiempo que sea, que dure el contrato, es una decisión nuestra como corredores inmobiliarios y un locador que confió en nosotros su inmueble para que tomemos esa decisión por él. Y al momento de decidir, tenemos algunos elementos para decir qué persona podría responder mejor o con quién, a quién decido alquilarle y a qué otro decido no alquilarle. Y hoy por hoy estamos siempre abocados a aspectos económicos financieros, si la persona tiene capacidad para pagar, si ha registrado deudas en otras instituciones o en otras obligaciones antes, si ha incurrido en incumplimientos. Pero solamente estamos mirando la parte económica financiera. Y en realidad hay una cantidad de otras obligaciones que surgen del contrato, que no le voy a contar nada nuevo, llámese destino o uso del inmueble, el pago de los impuestos y los servicios, el mantenimiento del inmueble, la restitución del inmueble en tiempo y en forma, la obligación de informarnos si hay necesidad de reemplazar un garante o no. Todas esas obligaciones que surgen del vínculo, del contrato de las normas de convivencia, gracias Jorge, el cumplimiento de normas de convivencia, todas estas son obligaciones que están expresadas en los contratos de locación y que si un inquilino, por ejemplo, no cumple alguna de esas obligaciones, nosotros no tenemos forma de enterarnos cómo esa persona cumplió antes. Entonces, ahí tenemos aspectos que tienen que ver con lo conductual, básicamente, y si yo estoy teniendo una situación conflictiva con un inquilino, sabe que no le voy a renovar el contrato, sale a buscar en un colega un inmueble para alquilar
Y en realidad ese colega, como no sabe que esa persona está teniendo conflictos conmigo, si reúne las condiciones económicas financieras para alquilarle, le va a alquilar. Y en realidad tal vez esa persona está siendo un cliente conflictivo con un colega y no estamos sabiendo. Entonces, ese es otro de los aspectos que me llevó a pensar que en algún punto teníamos que generar un espacio donde pudiéramos compartir esa información para precavernos entre nosotros como corredores inmobiliarios y hacerle saber de una manera u otra al mercado de los inquilinos, al mercado locador, a los garantes, que no da lo mismo cumplir que no cumplir. Y muchas veces, tal vez esto les haya pasado, llega la instancia de la restitución del inmueble y tenemos un inmueble que nos lo devuelven en situaciones desastrosas y lo que tenemos como depósito en garantía no cubre en nada o en muy poca parte el costo de la restitución de ese inmueble y ahora tenemos que hacernos cargo de resolver esa situación, con lo cual esa persona puede llegar a generar una deuda o un incumplimiento por la restitución del inmueble en tiempo y en forma, y la realidad es que hoy, por 800.000, 1.000.000, 1.500.000 de pesos, nos sale más caro hacer un juicio para reclamar ese monto de dinero que eh, que obviamente que el monto que a reclamar en sí mismo. Entonces, y hay una problemática además que creo que agrava toda esta situación, que yo digo que tiene que ver ya, y ahí entramos en un plano más que raya con los principios morales, donde, digamos, hace 15 años o 20 años atrás tal vez a las personas les daba vergüenza o preferían no dejar deudas porque no le daba lo mismo quedar debiendo que no quedar debiendo. Y lamentablemente, al menos en la práctica profesional, me ha pasado que la gente se preocupa muy poco por si queda debiendo, porque total, como eso no queda informado en ningún lado, siguen alquilando y hoy me quedan debiendo a mí y mañana le quedan debiendo a otro colega y esa información no queda registrada, el incumplimiento no queda registrado en ningún lado. Así que, por un lado, poder eh, registrar las actividades que nosotros hacemos como administradores del contrato a lo largo de ese plazo locativo para poder demostrar o discernir ante una situación conflictiva la mejor forma de resolver. Hoy tenemos instancias como la mediación o antes de llegar a la instancia judicial, pero reunir la documentación para ver quién tiene razón en un proceso de esa suerte nos cuesta mucho tiempo y el tiempo es dinero. Entonces, por un lado, tener la oportunidad de respaldar o resguardar la tarea que nosotros hacemos como administradores a lo largo del contrato, tener la posibilidad de generar a través de la plataforma comunicaciones fehacientes para dejar constancia por un medio con validez jurídica de los incumplimientos sobre los cuales estamos gestionando como administradores para que nos sirva al final del contrato como respaldo de la valoración del grado de cumplimiento que vamos a poner sobre esa quit. ¿Sí? Sandra, Entonces, sí, discúlpame que te decime, interrumpa. sí, Yo entiendo la idea, sí, pero esto no reemplaza al veraz ni ninguno de esos elementos. Sí agrega un elemento más de resguardo de información para la valoración del inquilino y hasta exacto, por lo que vos me comentás, entiendo que yo podría obtener, si yo tengo un inquilino que hace 20 años que históricamente viene alquilando y nunca tuvo inconveniente, sería una buena nota a favor del propio inquilino. Y exactamente, este es el compendio de elementos que me permite contener tu nota. exactamente, Eso a partir de
los números de quit de las personas, digamos, y con Exactamente. información que es información accesible, no información que pueda ser Sensible. objetada, digamos, desde lo... No, ¿por qué? Porque Toda como decía información antes, pública sería. claro, porque esto, a ver, por un lado, las comunicaciones fehacientes las generamos sin costo como gestiones administrativas ordinarias desde el sistema y va a los correos electrónicos. Hoy todos estamos incorporando en los contratos los domicilios de correos electrónicos como domicilios especiales para el ejercicio de los derechos y las obligaciones de los contratos. Entonces, a través del sistema generamos gestiones ordinarias, que son comunicaciones fehacientes, que no nos cuestan nada, pero a nosotros nos permiten llevar un orden de todo lo que fuimos haciendo. ¿Qué pasa? Esas gestiones fundamentalmente son importantes ante los incumplimientos. ¿Por qué? Porque a mí me dejan la constancia con validez jurídica de que estuve reclamando tal y cual cosa. Y esto es de ida, por ejemplo, y usemos al locatario, de ida hacia el locatario, pero también como el locatario puede crear su cuenta de usuario, él no va a poder hacer los reclamos, por ejemplo, por necesidad de mantenimiento del inmueble, por el mismo medio. De manera tal que a nosotros sobre ese contrato nos va a quedar toda la comunicación de ida y vuelta entre las partes y eso va a significar ese resguardo de nuestra tarea, pero a su vez, si una persona estuvo incumpliendo y yo le estuve gestionando por esos incumplimientos, al final del contrato yo voy a tener todos los parámetros y acá viene lo importante. Las referencias no son una opinión, las referencias son las obligaciones transformadas en parámetros de valoración. Entonces, cada obligación del contrato es un parámetro de valoración del cumplimiento de la persona. Y a su vez, está estandarizado el gradiente de cumplimiento con una explicación para que todos valoremos de la misma manera y de esa forma las referencias puedan convertirse en una nota, en un valor numérico que va del 0 al 100. Ahora después les voy a mostrar un reporte de detalle, cómo se muestra la información, pero la realidad es que acá tengo la oportunidad de cargar al sistema la información básica del contrato, cargar lo que se llama referencias previas. Y esto es lo que vos decías, Alberto. Si yo ya conozco al cliente, cuando cargo el contrato y la quit por primera vez al sistema, si yo lo conozco a la persona, ya le puedo cargar referencias previas. De esa manera, ya esa persona va teniendo referencias de cumplimiento en el sistema. Mientras tanto, ese contrato sigue avanzando y ahí se va desenvolviendo el vínculo jurídico. Si no tuve inconvenientes, cuando el contrato se extingo, cargo la información de extinción del contrato y ahí voy a cargar lo que se llaman referencias definitivas del cumplimiento de las obligaciones de las partes sobre ese contrato. Y ahí empiezo a tener una información de referencias sobre todos estos parámetros que estuvimos hablando, de manera tal que esa persona necesita ir a alquilar a otro lado, el otro corredor, usuario de tu nota, puede pedir una información o un reporte donde se le va a mostrar la información o las referencias que cargó otro corredor respecto al cumplimiento de esa quit, ¿sí? Entonces, y una cosa es importante, si yo hago gestiones administrativas, hay gente que por ahí dice, ah, sí, yo tengo un sistema de comunicación interna con mis clientes donde todos los reclamos se lo hago por correo electrónico. Está muy bien porque dejamos eso como una comunicación fehaciente, pero ¿qué pasa? Esa información le sirve solo a ese corredor. Si yo estoy teniendo incumplimientos en un contrato, estoy generando gestiones administrativas por esos incumplimientos. Esa persona quiere encontrar un alquiler con un colega, usuario de tu nota, el otro colega genera un reporte de detalle y en el reporte de detalle va a poder ver que hay una inmobiliaria que no sabe quién es la inmobiliaria, porque el reporte no le muestra ni información del corredor inmobiliario, ni sobre qué inmueble está hecho ese contrato. Solamente el titular de los datos está sabiendo, obviamente, en qué contrato está interviniendo, pero el sistema le va a estar mostrando cuáles son
las gestiones o los incumplimientos que esa persona está registrando en otra inmobiliaria. Y eso le está alertando a ese corredor inmobiliario para que pueda tomar una decisión de si alquilarle o no alquilarle. Si esas referencias son buenas, obviamente, para el locatario que es cumplidor, eso es una carta de presentación. No importa de dónde venga esa persona, de qué parte del país venga a querer alquilar, si viene con referencias de tu nota, quiere decir que un corredor inmobiliario, usuario del sistema en otra provincia, aunque sea en otra provincia, le puso referencias de cumplimiento y eso le va a servir de carta de presentación, vaya donde vaya. De esa manera, le vamos a estar facilitando al inquilino cumplidor, como vos decís, el acceso a la locación y también nos vamos a estar ayudando entre nosotros a precavernos de los incumplidores. ¿Está? Ese es el propósito fundamental, digamos, del sistema. Sí, Cuando yo Alberto. era joven, cuando Sí. yo era joven, existía una empresa, sí, allá lejos y hace tiempo, existía una empresa que hacía ambientales de los inquilinos. Y Uh-huh. además recorría el barrio, recorría los alquileres, los consultaba a los locadores, etcétera, etcétera, y armaba una carpetita como un informe, más allá del informe de dominio, ¿no es cierto? Uh-huh. Los informes habituales. Lo que pasa que hoy con la tecnología, esto que yo conocí cuando era joven, ya queda plasmado con los antecedentes que cada uno puede ir guardando. Lo que pasa es Uh-huh. que es un trabajo colaborativo donde cada vez seamos más los que adhiramos a este sistema para poder contar con una masa crítica de información que sea valiosa para todos, ¿no? Ese es el tema. Exactamente, ese es un poco el espíritu, digamos, y el propósito de esta plataforma, donde además, por ejemplo, a ver, yo tengo acceso porque yo creo que en todos los lugares, y si no, díganme, si no, en todas las ciudades con las que, y todos los colegas con los que he interactuado de diferentes provincias, en todos lados existen listas negras, llamamos listas negras, entonces y recibo información de esos grupos y la verdad que muchas veces se maneja la información y yo creo que ahí entramos como en el Google, vieron que si alguien me tiene bronca puede entrar a mi página de Insta, en Google y me pone una mala valoración. Bueno, aparecen en esos grupos información que dice, no le alquilen a fulano, es un mal educado, o sea, acá no estamos valorando si la persona es maleducada, si tiene una forma de ser que no me agrada. Acá lo que estamos diciendo es si la persona cumplió o no cumplió las obligaciones pautadas en un contrato para las partes. O sea, no estamos diciendo si me gustó más o menos la cara de la persona a lo largo del contrato, ¿sí? Entonces, eso para que nos quede claro que esto no es una opinión, no es una valoración de la personalidad de nuestros clientes, sino que es una valoración del grado de cumplimiento de las obligaciones que asumieron en los contratos. Entonces, desde ese lugar, nos compete a nosotros ser objetivos y obviamente porque nosotros también estamos resguardando nuestra tarea. Si un inquilino me reclama un mantenimiento, ¿yo qué hago? Lo llamo por teléfono al propietario. El propietario se olvida, no me responde, mañana paso, después te digo. Bueno, y va quedando, va quedando. Yo recibo a través de tu nota un reclamo de un inquilino que necesita un mantenimiento. Yo contesto, muchas gracias, estoy notificado. El locatario está respondiendo a una de las obligaciones que tiene, que es notificar ante las necesidades, digamos, de mantenimiento del inmueble. ¿Yo qué hago? Me doy vuelta y le genero una comunicación fehaciente al locador donde lo dejo notificado que ese inmueble está necesitando un mantenimiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Me autoriza que lo haga yo? ¿Se va a ocupar usted? Avíseme cómo quiere que procedamos. Entonces yo como administrador ya dejé asentado que mi tarea la hice. Ahora depende del otro que cumpla o no cumpla con su parte. Entonces, cuando alguien me reclama, pero no me responden por las reparaciones. Mire, señor, ya le hicimos 3 reclamos al propietario. Entonces dice, y no nos responde. Bueno,
El locatario dice, listo, bueno, yo entonces lo arreglo yo y después me lo descuenta. Imagínense en una situación donde no tenemos eso documentado cronológicamente, después el propietario nos reclama a nosotros porque el locatario se arrogó el derecho de descontarle un X cantidad de dinero en concepto de un mantenimiento que él no autorizó. Entonces, Sandra, sí, si fuera un consorcio es el que tiene que hacer ese arreglo. y si fuese un consorcio, en ese caso, bueno, nosotros tenemos uno de los módulos que están en desarrollo ahora, tiene que ver con los consorcios, ¿sí? Porque también ahí vamos a tener la posibilidad, cuando interviene un consorcio, de vincular ese contrato con un consorcio y hacerle los reclamos pertinentes al administrador del consorcio. Entonces, esa es una tarea que tenemos, digamos, es un módulo especial que vincula a los corredores inmobiliarios con los administradores de consorcios y viceversa, porque a veces también puede haber, integrando la plataforma, administradores de consorcios y corredores inmobiliarios no usuarios del sistema, porque por ahí también nos puede pasar. Entonces, la realidad es que tenemos esa vinculación de ida y vuelta como para que podamos nosotros también hacer el reclamo pertinente. Pero no perdamos de vista esto, Alberto, que es lo siguiente, que por más que el contacto y el responsable frente a los ocupantes del edificio sea el administrador de consorcio, en realidad el que tiene la obligación y el administrador de consorcio está representando a los consorcistas, el que tiene la responsabilidad última es el consorcista, el propietario del inmueble. Entonces, yo ahí en ese caso notifico al propietario del inmueble, pero también que es quien me delegó la responsabilidad de administrarle su unidad funcional, pero también le voy a estar notificando al administrador del consorcio para que se proceda. Entonces, de alguna manera tratamos de facilitarnos esta interacción entre las partes intervinientes en un contrato, que es bastante compleja la red de vinculación, pero sinceramente hoy yo conozco muchos colegas que incluso desestiman la administración de alquileres por el conflicto que representa llevar adelante la tarea. De esta manera, si nosotros hacemos nuestra tarea como nos lo estamos proponiendo, primero, le damos a conocer al mercado que nosotros tenemos una herramienta que es exclusiva para corredores inmobiliarios activos. ¿Eso qué quiere decir? Ya le estamos diciendo al mercado que nosotros, los corredores inmobiliarios, tenemos una información que nadie más tiene para hacer un contrato de locación en el mercado, ¿sí? Hoy tenemos de pronto, bueno, otras profesiones que también hacen contratos de alquileres, pero la realidad es que quisiéramos que esta herramienta nos sirva a nosotros, los corredores inmobiliarios, como una herramienta de diferenciación. Por eso estamos llevando esta propuesta a los colegios de corredores. Nosotros acabamos de cerrar un convenio con el Colegio Profesional de Córdoba, que, bueno, la verdad que tuvimos muy buena repercusión, y va a estar para generarle condiciones especiales a los matriculados del colegio para que se sumen a la plataforma, con lo cual eso también, desde el punto de vista institucional, es muy importante porque está validando, vieron, de mucha utilidad la herramienta para tratar de echar un poco de luz a un área de nuestro negocio que siempre nos genera mucho conflicto. Entonces, por allí viene esta necesidad de ponernos en una tarea de empezar a cambiar la manera en que venimos haciendo las cosas desde hace tantos años para adentrarnos en una forma diferente de gestionar los alquileres que nos va a permitir, imagínense que viene alguien interesado a alquilar un inmueble que tengo abierto y lo estoy ofreciendo. No quiero decir, yo entro al sistema, genero un reporte visible gratuito y si ese quit ya tiene referencias en el sistema, voy a ver rápidamente el perfil de cumplimiento que tiene esa persona como inquilino. Acá no estoy diciendo si compró una heladera y no la pagó en cuotas, no estoy diciendo si quedó debiendo las cuotas de la moto, estoy diciendo específicamente si cumplió o no cumplió
en un contrato de locación o en unos, en los que tengan el sistema, si cumplió o no cumplió como inquilino, que es el foco, lo que a nosotros nos interesa como profesionales. Entonces, si una persona siempre cumplió, aunque en algún momento tenga inconvenientes, esa persona va a tratar de encontrarle una solución para cumplir sus obligaciones. Ahora, el que no incumplió antes y no hizo nada para resolver esa situación, es muy probable que vuelva a incumplir. Esa puede ser una inferencia riesgosa, pero posible, digamos, ¿sí? Entonces ahí yo tengo la decisión como corredor inmobiliario de tomar el riesgo de alquilarle a esa persona o no alquilarle. Pero a su vez me da la posibilidad, ese perfil de cumplimiento, de priorizar a quién le voy a mostrar el inmueble en primera instancia. He tenido colegas en ciudades grandes que hablando de este tema me dicen, mira, yo publico un inmueble en alquiler y tengo 15 postulantes. Y entonces dedico una persona, una mañana, a estar en el inmueble para que él se lo muestre a 8, a 10 que pueden ir. Y después de eso tengo que filtrar 3. Y de esos 3 después tengo que filtrar a uno para saber con quién, a quién se lo alquilo. En todo ese proceso, imaginen, contabilicemos, que es algo que es como todos esos costos ocultos, ¿cuánto nos cuesta tener a esa persona o desplazarnos para mostrar un inmueble para después darnos cuenta que esa persona por ahí no era el adecuado para alquilarle? O esa persona de pronto no reunía los requisitos necesarios. Entonces, si yo puedo tener esa información de antemano, estar sabiendo cómo ese quit cumplió con otros colegas antes, yo puedo priorizar a quién le voy a mostrar primero. Y la realidad es que hay muchas personas que aún no pudiendo cumplir las condiciones mínimas económicas que les estamos pidiendo, llámese porque le liquidan la mitad del sueldo en blanco, porque trabaja en negro, que son situaciones monotributistas, son situaciones que se nos presentan a diario a nosotros al momento de decidir a quién alquilarle. Y esa persona tal vez está perdiendo la oportunidad y tal vez nosotros nos estamos perdiendo la oportunidad de alquilarle el inmueble a un excelente inquilino solo porque no tiene manera de demostrar que puede pagar y que ha pagado antes su alquiler sin generar problemas. En cambio, viene alguien que tiene todo el dinero para pagarme, yo creo que es el adecuado porque me puede pagar, pero resulta que después en el transcurso es un dolor de cabeza tras otro. Entonces, ¿quién es para mí el mejor cliente? El mejor cliente es el que menos conflicto me genera. El más adecuado es el que me conserva el inmueble, el que me lo devuelve en tiempo y en forma, el que me va a responder si hay un incumplimiento. Ese es para mí el cliente ideal. Y yo siempre digo, nosotros las inmobiliarias debiéramos estar de alguna manera disputándonos los buenos inquilinos, a ver quién logra retenerlo como cliente, porque ese es el que menos problemas te va a tener. Pero hoy no sabemos quién es quién. Y ese es nuestro grave problema y el paradigma que tratamos de romper con tu nota. Acá tenemos una consulta. Bien, ¿el locador puede ingresar al sistema y ser parte de él? Sí. ¿Por qué? Porque la ley de protección de datos personales nos exige que las personas sepan qué información hay cargada de ellos en las bases de datos. Segundo, va a poder tener acceso a un reporte visible gratuito de sus referencias cada 6 meses, como lo exige la ley de protección de datos personales. Si esa persona, vamos a suponer, y a nosotros nos conviene que el locador, el locatario, el garante, todos tengan su cuenta en tu nota y por eso la estamos haciendo gratis, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros todas las gestiones que hagamos como gestiones administrativas ordinarias por algún incumplimiento, quisiéramos que fuera por la plataforma y que nos la respondieran por la misma plataforma, porque de esa manera a nosotros nos queda consolidada todas las gestiones que hacemos a lo largo del contrato y nos sirven para dejar sentado lo que hicimos y las respuestas que recibimos respecto de esas
gestiones que realizamos. Entonces, tenemos que promover que todas las partes, incluido el locador, formen parte del sistema. ¿Sí? ¿Está claro? No sé quién es SR. ¿Cuál es? Bueno, perdón que hay una pregunta antes y dice, todas las partes del contrato tienen la posibilidad... perfecto, perfecto. Bien. ¿Cuál es el costo del sistema? Acá tenemos, es otro de los propósitos que cuando iniciamos esto nos propusimos lo siguiente. Como corredores inmobiliarios tenemos un montón de costos hundidos. Yo digo costos hundidos porque usamos una cantidad de sistemas para llevar adelante nuestra tarea como corredores inmobiliarios y todo tiene un costo fijo, ¿sí? Entonces tenemos un montón de costos fijos. Entonces dije, bueno, tenemos que generar un mecanismo por el cual tu nota no represente un costo fijo adicional. ¿Cómo lo logramos? Cada vez que nosotros como corredores inmobiliarios registramos un contrato en el sistema, cada vez que generamos una referencia, cada vez que un colega genera un reporte detalle usando las referencias que yo cargué, si la última referencia de ese reporte de detalle es la que yo cargué, el sistema me acredita puntos de crédito. Entonces, en todas esas situaciones, por estar cargando información al sistema y por estar usando el sistema me genera puntos de crédito. ¿Para qué me sirven esos puntos de crédito? Para pagar el costo de los reportes detalle. Entonces, yo genero información, el sistema me paga puntos de crédito, con esos puntos de crédito voy a pagar el costo de los reportes. Si yo como corredor inmobiliario, y esto ya es una decisión empresaria de cada colega, si deciden, yo en mi caso se los cobro, si yo cobro ese reporte al cliente, voy a estar recuperando suficiente dinero no solo para pagar la suscripción mensual, sino que a lo largo del año me va a sobrar dinero. El punto de inflexión, señores, son 45 inmuebles. Si yo estoy cargando en el sistema más de 45 inmuebles, a lo largo del año, los reportes detalle que vaya a generar y cobro esos reportes detalle, porque yo los pago con puntos, a mí no me cuesta nada el reporte detalle, pero si yo lo cobro, me genera dinero suficiente para neutralizar el costo del sistema. Y ahí logramos encontrar un mecanismo donde el sistema no nos genere un costo hundido. Y si es un costo, va a quedar un costo pequeño. Y respondiendo, por ejemplo, a la pregunta de esta persona, hoy, que no sé cómo es SR, no sé cómo lo tengo identificado, así no sé su nombre. Si yo hoy ingresara y tuviera que pagar hoy la suscripción al sistema, ¿por qué digo si tuviera que pagarlo hoy? Porque estamos hoy haciendo una propuesta, porque estamos en los meses de lanzamiento y hasta que tengamos un volumen de información, les estamos dando a los colegas la posibilidad de usar el sistema 3 meses sin cargo. En esos 3 meses yo voy cargando mis contratos, las referencias, y ya empiezo inmediatamente a usar los beneficios del sistema. Cuando yo en esos 3 meses cargué mis contratos, alcanzo lo que se llama el estatus de corredor inmobiliario certificado Tu Nota. Ese estatus me permite acceder a una bonificación del 40% del costo de los reportes detalle. Quiere decir que yo los voy a estar pagando con puntos de crédito a los reportes, pero lo voy a pagar 40% más barato. Y a su vez me van a identificar en la página oficial donde se muestran mis datos como corredor inmobiliario usuario de Tu Nota. Le vamos a estar dando 3 meses adicionales sin costo de la suscripción mensual y por otro lado van a recibir material físico y digital para que puedan identificar en sus inmobiliarias, en sus redes, en sus sitios que son usuarios de Tu Nota y que tienen esa información que ningún otro profesional del mercado va a tener acceso. Entonces, toda esa información es cómo está estructurada hoy la propuesta de Tu Nota, es decir, la posibilidad como mínimo de 6 meses. ¿Y por qué digo como mínimo? Porque puede haber colegas que tienen muchos contratos en administración. Entonces los invitamos a que nos digan, mira,
Yo, la verdad que en 3 meses no sé si puedo cargar toda la información de mis contratos y ordenar todo esto. Bueno, ¿cuánto necesitas? Entonces, esos meses, por allí le damos una condición especial, considerando que ese corredor inmobiliario, ese colega, nos va a estar aportando a todos nosotros una cantidad de información valiosa para nuestra tarea. Entonces, le vamos a dar un poco de tiempo más como para que pueda cargar todos sus contratos. Eso quedamos abiertos por ahí a charlarlo individualmente. Y el costo mínimo, hasta 100 contratos. El mínimo son 100 contratos. Y por 100 contratos el valor de hoy son 25.000 pesos. Y el costo máximo es el equivalente a 400 contratos, porque toda persona, dijimos, bueno, todo corredor que administra más de 400 contratos, que conocemos de hecho muchos colegas que tienen más de 400 contratos, como esa persona le va a estar aportando mucha información a los otros colegas, bueno, no le vamos a cobrar más porque tenga más contratos, sino que de alguna forma le damos un beneficio adicional porque nos va a estar aportando a todos una cantidad de información valiosísima para nosotros. Entonces, nosotros digo como profesionales. Entonces, el mínimo son 100, el máximo son 400 contratos, ¿sí? Y un máximo de 400 contratos a valor de hoy son 100.000 pesos el costo de la suscripción. No sé si eso responde y te queda claro cómo es la propuesta, digamos, económica de tu nota. Pero hoy tenemos por lo menos la posibilidad de hacer durante 6 meses uso del sistema, los beneficios de lo que es gestiones administrativas ordinarias, registradas las gestiones formales sin cargo. ¿Quedó aclarado eso? Tan, Entonces, Pregunta, perdón. pregun- sí, sí, sí. pregunta. Eh, ¿Y cuál es el costo que vos cobrás, en el caso particular tuyo, que vos decías que cobrabas el informe? Mira, nosotros en tu nota le vamos a dar un precio sugerido, por ejemplo, decir, bueno, ¿Cuán- a ¿Cuál valor de hoy sería? serían, el valor de hoy serían 5.000 pesos, Alberto. Un Ah, reporte a valor de hoy serían 5.000 pesos. Pero como yo lo voy a estar pagando con créditos, a mí no me va a no, costar no, nada para como corredor. tener una referencia, porque, por ejemplo, si yo quiero un Veraz, el Veraz sale 30 y pico mil pesos, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Entonces, hoy yo cada vez que genere un reporte, pero también tenemos que entender que en algún momento tenemos que empezar a generar ese volumen de información, porque mientras tanto, o sea, nos va a servir, pero entre todos tenemos que empezar a cargar esa información para que entre los colegas podamos tener esas referencias, ¿sí? Entonces, es lo que dice justo, sí, si uno a lo largo del año hace el número, cobrando los reportes de detalle, me debiera generar un dinero extra, ¿sí? Incluso, por ejemplo, hay algunas plataformas que nos cobran por generar gestiones administrativas o comunicaciones fehacientes a través de la plataforma. Tu nota no te cobra nada, o sea, vos podés usar y generar todas las comunicaciones fehacientes, armarte tu archivo de gestiones sin costo adicional y desde el día cero que te suscribiste, empezaste a cargar los contratos y ahí ya de esos contratos podés empezar a generar comunicaciones fehacientes sin costo. Y después vendrá toda la cuestión de todo el tema de las referencias y demás que podemos ir compartiendo, que es todo el valor agregado del sistema. Las aseguradoras de caución y las vinculadas a los alquileres están contempladas precisamente. Estuvimos ya reunidos con 3 compañías que hacen garantías de alquiler. Y acá fíjense lo importante, porque vamos a hacer convenios con estas compañías. Ellos están ansiosos de poder participar, porque también ellos tienen referencias de un montón de gente que en algún momento incumplió sus obligaciones económicas en un contrato y ellos tuvieron que salir a hacer frente a esos incumplimientos. Entonces, desde ahí, desde ese rol, tenemos una cantidad de información que vamos a estar capitalizando y nos va a servir a nosotros como referencias del cumplimiento de esas quits. Por otro lado, nosotros a través de la plataforma vamos a poder solicitarle a la compañía que ofrecen garantías de alquiler que nos mandarle la información de las quit y que esa compañía nos autorice o nos apruebe las coberturas porque a ellos les interesa tener esa información, porque vamos a estar minimizando riesgos.
todos vamos a estar minimizando riesgos. Y por otro lado, y esto ya es así como mi mundo utópico, es decir, bueno, yo se lo dije a las compañías, así como aquel que tiene una póliza de seguro del auto y no choca porque es un buen conductor, y algunas compañías te hacen una bonificación en la prima por no tener El scoring, el famoso scoring. Claro, bueno, entonces digo, bueno, a ver, el que es cumplidor y vino cumpliendo bien en sus contratos y genera menos riesgo para las compañías le debieran poder brindar una cobertura a un precio más económico, más accesible. Eso se redundaría en beneficios también para el inquilino cumplidor, ¿sí? Pero bueno, tenemos que trabajar para cambiar esa manera que tenemos hoy de trabajar para que esto nos resulte útil para todos. Si a ustedes les parece y quieren, les muestro cómo se ve un reporte visible gratuito. A ver, vamos a compartir aquí. San, mientras compartís algo Sí, que surgió mucho en el Congreso de Consultas es, va a servir para todas las provincias, por más de que vos estás en Venado sí, Tuerto y yo estoy en Córdoba. Bien. sí. Esto es a nivel nacional, Gaby. Gracias por la pregunta. Como te dije, nosotros hicimos convenio ahora con Córdoba, con la Cámara Inmobiliaria de Mendoza. Estamos terminando de gestionar con el Colegio de Corredores de Mendoza. Justo tenemos en la circunscripción a la cual yo pertenezco en Santa Fe, están con cambio de autoridades, así que bueno, por eso también está un poquito demorado el convenio. Estamos hablando con el Colegio de Neuquén. Imagínense en Neuquén con el tránsito de personas que se mueven a trabajar en Neuquén, lo que representaría para los colegas de Neuquén tener acceso a referencias del cumplimiento de los inquilinos que llegan a trabajar a Neuquén. Y por otro lado hay una situación. Nosotros, eh, cuando le pedimos a las personas los requisitos para alquilarle, eh, o sea, si esa persona se mueve a otra ciudad, muchas veces se le complica conseguir las garantías, no sabemos a quién pedirle una referencia, todo esto nos debiera ayudar en ese sentido, ¿sí? Dice, perfecto, Jorge hizo un comentario. Les muestro un reporte visible gratuito. Así mostraría si yo viene un candidato a querer alquilar un inmueble, yo entro al sistema, este reporte no tiene costo para mí como corredor inmobiliario, cargo el número de quit y el sistema me muestra este reporte. Fíjense que solamente me muestra apellido, nombre, número de quit o quill y el DNI de la persona y la fecha de emisión del reporte. La nota promedio en todos los roles. Me dice que esa persona, porque una persona puede estar como locador, como locatario o como garante de una tercera persona en otros contratos. En este momento, en todos los roles, esta persona tiene 69 puntos sobre 100. ¿Ven todos bien ahí? Tienen 33 notas Sí, se ve totales en el perfecto, San, se ve perfecto. bárbaro. 33 notas totales en el sistema, de las cuales 21 son positivas, 11 son aceptables, una es negativa. Y acá viene un dato interesantísimo que yo puedo mirar a primera vista cuando miro un reporte visible gratuito. Me dice participación de esa quit en contratos vigentes. Me va a mostrar en cuántos contratos vigentes informados en tu nota en este momento esa quit está participando como locatario, me dice que está en 2 contratos, como aval garante está en ningún contrato y como locador tiene un contrato registrado. A su vez, ¿esto qué me sirve? Me decían, sobre todo los colegas de Mendoza, una práctica muy habitual es el tema de la venta de las garantías o de los recibos de sueldo para salir de garantía en los contratos de alquiler. ¿Cómo puedo yo, en la situación actual que tenemos, con la información que tenemos los corredores, para saber que una quit está interviniendo como garante o está garantizando 5 contratos de alquiler? Que no es garantía para nadie, porque si avala 5 contratos, no tiene capacidad para avalar 5 contratos en la mayoría de los casos, con lo cual ahí estamos asumiendo un riesgo importante nosotros de tomar a un garante sin saber en cuántos contratos se está interviniendo. Y acá lo podemos ver en línea, eh, obviamente siempre sobre la información registrada en tu nota. Esta quit registra gestiones administrativas ordinarias, me dice que sí,
no tiene gestiones formales. Gestiones formales llamamos a aquellas que, agotadas las instancias de los reclamos habituales que nosotros hacemos, tenemos que llegar a una instancia de mediación o una instancia judicial y vamos a poder registrar en el sistema que hay gestiones formales abiertas. El motivo por el cual se está gestionando, se está realizando ese reclamo formal, y va a quedar abierta la resolución, porque generalmente eso tiene un plazo de resolución mucho más largo que la extinción del contrato puede suceder. Entonces, también me está diciendo para alertarme si esa quit registra en el sistema gestiones formales y si hay nuevas referencias desde la emisión del último reporte. Esto es un reporte visible gratuito que yo rápidamente puedo ver ya el perfil de cumplimiento de esa persona. Ahora, si yo quiero saber más en detalle, y ahí va a depender si lo quiero evaluar como locador, si lo quiero evaluar las referencias como locatario, voy a generar lo que se llama el reporte detalle. En ese reporte detalle me vuelve a mostrar los datos de la persona, me vuelve a decir la nota promedio en todos los roles, pero acá ya me discrimina, que de las 33 notas totales que vimos que tenía en el sistema, 10 las tiene registradas como locador y 23 las tiene registradas como locatario. Y acá empieza el reporte a mostrarme por separado en el rol locador, y este reporte está hecho sobre todos los contratos, porque yo puedo filtrar al momento de generar el reporte si quiero que el reporte salga sobre el último contrato, sobre los últimos 3 contratos, sobre todos los contratos que tenga registrados, si lo quiero sacar por el rol locador, locatario o garante, en lo que yo estoy evaluando en ese momento. Puedo generar el reporte como yo quiera. Y me dice que como locador tiene 61 puntos sobre 100, cuántas positivas, cuántas aceptables de las 10 notas totales, y me va a mostrar en un gráfico los parámetros de las referencias. ¿Cuáles son las referencias que estamos registrando sobre un locador? La calidad de construcción de los inmuebles otorgados en locación, el estado de conservación de los inmuebles locados, el nivel de inversión en mantenimiento de los inmuebles, el resultado de gestiones administrativas, quiere decir, yo le hice gestiones administrativas por algún incumplimiento a ese locador. ¿Me responde o no me responde? Me responde satisfactoriamente, aceptable, negativo, no me responde. Son diferentes gradientes, digamos, de respuestas o resultados que yo obtengo de esas gestiones que realicé. Y si en algún momento hice gestiones formales, en este caso no hice ninguna gestión formal, la persona, ahí no tenemos nada para observar. Cuando yo miro, me dice el historial de referencias y gestiones. Y acá me muestra, para los mismos parámetros, calidad de construcción, conservación, inversión del mantenimiento del inmueble, me dice que un colega, que yo no sé quién es, administró un colega usuario de tu nota, porque me lo está mostrando, quiere decir que ese colega registró ese contrato en tu nota y le generó estas referencias a esa persona en un contrato de locación permanente que tuvo esta fecha de vigencia, inicio y extinción, pero acá me está diciendo que ese contrato ya extinto le generó estas referencias definitivas para cada uno de los parámetros que estamos monitoreando. Acá tengo otro contrato de locación permanente, también extinto, y me dice que la calidad de construcción del inmueble es muy buena, el estado de conservación es muy bueno, porque acá, fíjense que acá dice estado de conservación bueno, pero acá dice estado de conservación muy bueno. ¿Qué quiere decir? Que ese locador probablemente tenga más de un inmueble. Entonces, en uno, un inmueble es bueno, pero el otro es muy bueno. Si invierte o no invierte en el mantenimiento del inmueble. Y acá viene lo interesante, que lo que yo les decía, que las gestiones se muestran en tiempo real en los reportes detalle cuando se están haciendo gestiones de incumplimiento. Acá hay un contrato vigente que inició en esta fecha, no tiene fecha de extinción, con lo cual este contrato está vigente, y el corredor inmobiliario que está administrando ese contrato, no sé nada más que la fecha de inicio del contrato, pero el titular del dato obviamente sabe de qué estamos hablando, de qué están hablando,
En esta fecha le hizo una gestión administrativa ordinaria por correo electrónico por falta de mantenimiento del inmueble y todavía no obtuvo resultado. ¿Sí? Eso es respecto del locador. Ahora vayamos a lo mismo rápidamente al locatario. Y acá también sacamos sobre todos los contratos, vemos que tiene 23 notas como locatario y cuáles son los parámetros que estamos monitoreando del cumplimiento de ese locatario. Obviamente el cumplimiento de los compromisos de pago, porque es importante, tiene 83 sobre 100. Destino o uso del inmueble, acá es, a veces, esto le digo porque me ha pasado, me lo alquilaron para 2 personas y cuando quise acordar tenía 10 viviendo adentro del inmueble, cuando yo en realidad en el contrato había estipulado que era el alquiler para 2 personas, le cambiaron el destino o el uso, o pusieron un kiosquito o un almacén en el garage y estaba alquilado para vivienda. Bueno, todas esas cosas no suceden. Sí, entonces, respetó o no el destino del inmueble, la conservación del estado del inmueble al momento en que me lo devuelve, respeto por las normas de convivencia. Y acá viene algo que es súper importante, sobre todo en los inmuebles que son viviendas multifamiliares, inmuebles multifamiliares, como son los edificios, donde hay, en la mayoría de los edificios hay normas de convivencia, y la verdad que esto me ha pasado también de alquilarle a gente que después se pasaba toda la noche de conga y ya lo tenía como inquilino y tenía que resolver esa situación y habíamos firmado por 2 años. Entonces, respeto a las normas de convivencia, forma parte de las obligaciones del contrato. Los impuestos y servicios, si paga o no paga o generó deuda en el impuesto, servicios y expensas, cumplimiento en el plazo de restitución del inmueble. Se venció el inmueble, me lo restituyó en tiempo y en forma o no. Ahí también estamos valorando y le estamos diciendo cómo esa persona cumplió. Resultado de gestiones administrativas, si la persona nos responde o no nos responde a las gestiones administrativas y qué resultado obtuvimos de esas gestiones y si tuvo gestiones formales. En este caso no llegamos a la instancia formal. Historial de referencias, al igual que el otro caso, vemos todos los parámetros que estamos monitoreando. Acá hay un contrato de locación temporaria porque también podemos registrar contratos de alquiler temporario. Le ponemos la fecha de vigencia y para cada uno de estos parámetros fíjense que acá hay referencias previas. Quiere decir que el corredor inmobiliario, cuando cargó esta quit por primera vez en este contrato que en ese momento estaba vigente, le puso estas referencias previas a la persona, con lo cual eso ya es una información. Y después tenemos, si tuviera referencias definitivas, ya hubieran aparecido, fíjense que acá me aparecen las referencias previas que le cargó cuando cargó el contrato. Y acá, sobre el mismo contrato, fíjense que tiene la misma vigencia, ¿sí? Me carga las referencias definitivas de esa quit, que es cómo efectivamente cumplió hasta el final del contrato. Acá tengo un contrato de locación permanente con todas las valoraciones y acá me aparece que en este contrato de locación permanente que está vigente, porque no tenemos fecha de extinción, el corredor inmobiliario que está administrando este contrato le hizo todas estas gestiones administrativas ordinarias. ¿Cuál fue el motivo? Falta de pago en términos del canon locativo, falta de conservación de la cosa, falta de pago en términos del canon locativo, y acá me va mostrando el resultado. Gestión con resultado satisfactorio, gestión sin respuesta, esta última todavía no tuvimos respuesta. Entonces, otro corredor que quiere alquilarle a esta persona genera este reporte de detalle y ve que estas personas ya tienen algunos reclamos por incumplimiento por pago fuera de término, por ejemplo. Y esta misma persona tiene otro contrato de locación permanente vigente, pero en este contrato no se le están haciendo ninguna gestión. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Preguntas hasta acá. A ver, cuéntenme. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Es mucho merequetengue? Súper claro para mí, Sam, pero no hay consulta si alguien quiere habilitar el micrófono o escribir en ¿Alguien, el chat, ¿Alguien quiere pero preguntar algo? Aprovechemos, así nos sacamos las dudas. Es el momento, ¿sí? Entonces, esta información leída de esa manera nos ayuda a nosotros a evitarnos problemas o minimizar
los riesgos que tenemos al momento de decidir a quién le alquilamos un inmueble. Ahora les quiero mostrar un reporte de gestiones y reclamos. Este reporte es interno. Este es para nosotros como corredores inmobiliarios. Solamente nosotros podemos sacar este reporte, ¿sí? Un locatario solo sobre nuestros contratos. Esto también es importante que les quede claro, ¿eh? Yo como corredor inmobiliario soy la única persona que puedo ver la información de mis contratos, es decir, los datos del inmueble sobre el que estoy haciendo el contrato, cómo se vinculan las partes, quién es el locador, quién es el locatario, quiénes integran ese vínculo locativo. Solamente esa es información accesible para el corredor inmobiliario que registró la información. Nadie más puede ver eso. Obviamente, el titular del dato sabe que él está interviniendo en esos contratos, él sabe con qué corredor inmobiliario se está vinculando, pero bueno, eso es información del titular del dato, ¿sí? Ahora bien, yo como corredor inmobiliario puedo generar un reporte de gestiones y reclamos. Y estas me va a mostrar todas las gestiones que yo hice a lo largo de ese contrato con esa quit. Entonces, lo primero que me muestra, bueno, mis datos como corredor, los datos generales del contrato de locación. Acá sí individualiza el inmueble porque es muy probable que yo en esta instancia tenga que, como es información para mí, no pasa nada que me muestre los datos de identificación del inmueble. Y acá me empieza a mostrar todas las gestiones que yo hice en el proceso de administración de ese contrato. Me dice, fecha y hora que yo no la puedo modificar como corredor inmobiliario. Esto lo fija el sistema, con lo cual acá no podemos adulterar nada. Me dice que el corredor inmobiliario Correa le mandó a este señor, que es el locatario, una gestión, fíjese que dice gestión administrativa ordinaria, mensaje de texto por correo electrónico. Esa persona está en el rol de locatario, su número de CUET, nombre y apellido, el domicilio electrónico, el domicilio especial electrónico, el motivo de la gestión, falta de pago en términos del canon locativo. Y acá está el mensaje que yo le mandé a esa persona y es, fíjense aquí, acá tengo una gestión que si está sobre un contrato vigente, es lo que después el sistema me va a mostrar acá. ¿Lo están viendo? Estas gestiones administrativas ordinarias que me muestra el sistema son estas que yo estoy haciendo mientras el contrato está vigente, ¿sí? Perdóname, Sandra, ¿el Sí, mensaje es decime. libre? ¿Cómo, amor? ¿Yo puedo redactarlo libremente el mensaje? Por supuesto, es como un correo electrónico. Lo que está de alguna forma predeterminado, Alberto, son los motivos, pero después hay un otros, ¿sí? O sea, ¿por qué predeterminamos los motivos? Porque quisimos Para después limitarlo poder agruparlo, claro. y además para poder limitarlo a las obligaciones del contrato, porque en Claro. realidad no nos olvidemos que nosotros por todos los medios tenemos que cuidar que lo que se refleja en el sistema esté circunscripto a las obligaciones que emergen para las partes de un vínculo locativo. Entonces, yo puedo poner un otros y genero un motivo otros. Ah, pero de Lo esa puedo manera es homogéneo. Todos estamos hablando del mismo ítem, del mismo tema, digamos. Exactamente. Entonces, todos estamos alineados en la manera de expresar la información, ¿sí? Claro. Y acá yo puedo escribir el mensaje que le mandé a esta persona. Este reporte me lo va a mostrar, porque cuando yo miro todo el reporte, me va mostrando cronológicamente que en esa fecha le mandé este mensaje. Fíjense, no tengo respuesta. En esta fecha hice otra gestión por falta de conservación de la cosa, sigo sin respuesta. Cuando yo tengo respuesta, el sistema me lo muestra de esta manera. Otra vez, todo el mismo encabezado para dejar perfectamente claro de quién a quién fue el mensaje, qué mensaje le mandé, qué cosa me respondió. Y acá fíjense que yo le mandé un mensaje por falta de pago en términos del canon locativo, reclamando el falta de pago, y la persona me respondió: señor Correa, adjunto comprobante de transferencia para aplicar el pago. Y me manda archivos adjuntos.
Esto quiere decir que yo también en mis correos, en mis mensajes desde la plataforma puedo adjuntar fotos, puedo adjuntar documentos, información que deje constancia del reclamo que estoy haciendo, para dejar constancia que tiene fundamento lo que le estoy reclamando, ¿sí? Y la persona me responde y también me puede adjuntar archivos. Y así sucesivamente. Yo acá, por ejemplo, esta persona me hizo un reclamo. Fíjese que acá dice reclamo, no dice gestión, dice reclamo. Y ahora viene del locatario hacia el corredor inmobiliario, solicitud de mantenimiento de las instalaciones de servicios del inmueble. Me cuenta cuál es el problema que está teniendo el inmueble, qué es lo que estamos necesitando de mantenimiento, y yo le respondo quién va a ser el electricista que se va a hacer cargo. Queda resuelto el problema en esa situación y yo pongo que el resultado de la gestión es un reclamo con respuesta. Es decir, yo respondí a ese reclamo que me hizo el locatario. Acá tengo otro ejemplo con archivo adjunto y así me va mostrando los mensajes que yo mando, las respuestas que voy teniendo y el resultado de esa gestión. Todo eso después se transforma en una nota. Ahora bien, fíjense que acá abajo aparece un código de identificación del reporte, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque yo como corredor inmobiliario, eh, a ver, quiero dejar de compartir, denme un segundito. Bien, aquí. Bien. Compartir pantalla. Perdón. Cancelar. Bien. ¿Qué pasa? Si yo les iba a decir algo que ahora me olvidé. Perdónenme. El tema de la verificación, del código de verificación. Viene un prospecto a querer alquilarme un inmueble y me dice, mire, acá tengo mi reporte de detalle de referencias tu nota. Yo como corredor inmobiliario, como hoy todo es factible de ser adulterado, ¿sí? Agarro ese reporte de detalle, entro al sistema y puedo verificar la veracidad de ese reporte de detalle. Yo pongo ese código en el sistema y me vamos, primero, si ese código existe, me va a decir que ese reporte es auténtico, que lo generó tu nota, y me lo va a mostrar. No me lo vuelve a cobrar porque ya alguien lo pagó para sacarlo, ¿sí? Entonces no me lo vuelve a cobrar, pero me lo muestra para que yo pueda cotejar que la información que me trajeron coincide con la información que generó el sistema. De esa manera evitamos tener referencias adulteradas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bien. ¿Qué más? A ver, te queda muy claro. Bueno, muchísimas gracias. Sandra Riestra, ahí te tengo identificado. Bien, Sandra, buenísimo. Esas serían como las fortalezas, porque digamos, empezamos por lo que nosotros queríamos que fuese lo primero, lo que no tenemos. ¿Qué es lo que no tenemos hoy como corredores inmobiliarios? Esto. Esto no lo tenemos. Entonces, nos debiera servir como recurso para compartir entre nosotros y después hay un montón de funcionalidades. Yo no les puedo contar la cantidad de funcionalidades que tenemos diseñadas en proceso de desarrollo para que nos ayuden con nuestra tarea en el servicio de la locación de inmuebles. Hay muchísima información, incluso para los colegios, porque nosotros vamos a estar. Hoy no tenemos una información consolidada del mercado de la locación de inmuebles. Es decir, no sabemos estadísticamente cuántos inmuebles, con qué calidad constructiva o con qué tipo de distribución, antigüedad del inmueble, que esa información que nosotros tenemos porque conocemos el inmueble. Toda esa información nos debiera a nosotros servir para poder sacar un reporte o un informe estadístico que nos diga por ciudad, por provincia, a nivel país, cómo está caracterizado los inmuebles que se ofrecen en locación en nuestro país. Eso nos ayudaría ante la situación de un inversor quiere invertir
en Venado Tuerto. Y dice, bueno, a ver, ¿en qué me conviene invertir? Mirá, sí, están todos los inmuebles, están alquilados. Esta es la tipología más o menos de lo que está alquilado. Pero ¿sabés qué? Nos debiera, la realidad es que la gente está pidiendo esto. ¿Por qué digo está pidiendo esto? Porque cada vez que nosotros generamos un contrato, no solo le notificamos a la parte para decirle, señor locatario, cree su cuenta sin cargo en tu nota y respóndanos una encuesta. Esa encuesta le estamos diciendo, preguntando, ¿usted alquiló un inmueble porque es lo que consiguió o alquiló lo que verdaderamente estaba necesitando? Porque también tenemos una realidad de déficit de inmuebles ofrecidos en locación en nuestro país tremenda. Entonces, hay una crisis habitacional importante, con lo cual esa persona alquiló lo que pudo alquilar, alquiló lo que encontró o alquiló lo que necesitaba. Bueno, eso nos va a ir ayudando a nosotros como corredores inmobiliarios a tener una mejor información del mercado de los inmuebles que se ofrecen en alquiler. Y si alguien tiene que decidir qué construir en qué lugar, esa información debiera ser de utilidad. Veamos. O sea, todo eso eh, trae información igual. No sé cómo, pero se me ocurre que por ahí en algún momento, aunque sean contratos que nosotros intervengamos sin la administración, porque por lo general después cuando se vuelve a alquilar o se renueva el contrato, volvemos a estar intermediando allí, por ahí pueda ser útil pensar la forma de incorporar también esos datos, ¿no? Acá, ¿cuál es la base, Alberto, en función de lo que vos preguntás y qué es el fundamento de esto? Primero, por ejemplo, porque hemos tenido consultas de incluso locadores particulares, gente que el otro día nos llamó una persona y dice, nosotros tenemos un montón de inmuebles y nos interesa cargar la información y acceder a las referencias. Señor, usted no puede porque es parte del contrato. Usted es una parte interesada en el contrato. Entonces, ¿por qué lo estamos proponiendo exclusivamente para corredores inmobiliarios que administren el proceso? Primero, porque tenemos la formación profesional para saber qué exigir, cómo manejar las situaciones. O sea, se presupone que nosotros estamos preparados para hacer esa tarea. No le puedo permitir al que es parte del contrato valorarse a sí mismo o valorar a un locatario, que muchas veces los locatarios son víctimas de un locador que no quiere hacer lo que le corresponde hacer. Entonces, desde ese lugar tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos y para que la información sea consistente en yo entiendo que hay un montón de gente que va, digamos, situación, porque yo también tengo de esas situaciones, ¿sí? Pero yo no le puedo preguntar al dueño del inmueble, dígame cómo le cumplió el inquilino. Porque si tuvo un roce en lo personal con el inquilino, te va a decir, no, esa es una persona que no sé qué, más vale que no le alquilen, y a lo mejor el problema lo generó él mismo. Claro, pero Este, yo pienso en qué caso, por ejemplo, si yo tengo con esta misma gente, yo tengo otro local alquilado que ya es el sí, cuarto contrato de alquiler que le hago. claro, claro, Entonces, si yo registrase, aunque fuese el sí, contrato, ¿mm? solamente poniendo que no lo administro, o sea, Sí, dejando expresado que es la información sin, digamos, mi intervención como administrador, simplemente la información de que hice ese contrato. Por ahí puedo aportar datos porque sobre ese mismo equilibrio voy a tener que si se lo renové 5 veces, de alguna manera, ujú, claro, eh, es porque es una referencia de que que el está propietario cumpliendo. tan desconforme no está. Entonces, Exacto, exacto. no sé, yo, Bueno, eso, nosotros, por ejemplo, dentro de la plataforma se pueden registrar lo que se llaman contratos extintos, ¿sí? Entonces, si yo tuve, al momento en que yo me suscribo como corredor inmobiliario, tengo contratos que ya se extinguieron, los plazos locativos, y tuve conflictos que tengo documentados, es decir, reclamos formales que tuve que hacer, ejecuciones de desalojo o lo que fuere, para que yo pueda dejar constancia en la plataforma de que
le estoy poniendo a esa persona una mala referencia, pero porque efectivamente puedo demostrar que tuve conflicto en el pasado, puedo generar de una manera un registro de esos contratos extintos de una manera más sencilla, más resumida que un contrato vigente, pero puedo dejar constancia de que esa quit en algún momento generó conflicto a un colega. Eso lo puedo hacer. No lo tenemos contemplado, esto que vos decís, lo podemos pensar para darle una vuelta, te agradezco la sugerencia y lo vamos a ver. Alguien nos estaba preguntando por el tema de los datos sensibles y el tema de la ley de protección de datos personales es clara con respecto a esto. ¿Qué consideramos datos sensibles? ¿Sí? ¿Qué consideramos datos sensibles? Porque se habla mucho del tema de los datos sensibles, pero la ley dice que datos sensibles son ideología política, ideología religiosa, eh, cuestiones que afecten a la moral, a la sexualidad o a la salud. Nada de todo eso estamos registrando. Por eso es importante que nos circunscribamos a las obligaciones que emergen del contrato y que cuando nosotros hacemos un reclamo como gestión administrativa ordinaria, esté circunscrita a las obligaciones del contrato. Yo no le puedo reclamar al tipo que me podó, no sé, por decirte algo, no sé, salió por la calle desnudo. Bueno, señor, ¿qué quiere que le diga? O sea, ya hay cosas que nos trascienden y no es una obligación del contrato, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer, estar atentos y que nosotros le pusimos mucho énfasis a esto, es que para que no tengamos objeciones nosotros en la gestión que hagamos y en las referencias que pongamos, que nos acotemos a esas que son las obligaciones de una parte y de la otra parte que asumen en un contrato de locación. Entonces, las gestiones, si yo dejo eso documentado y esas gestiones administrativas, que son comunicaciones, es lo mismo que si le mandara una carta de documento reclamándole un incumplimiento, a mí me va a servir como respaldo de una mala referencia al final del contrato. Entonces, yo no corro riesgos de cargar eh, información sensible, porque está muy claro para la ley lo que se considera información sensible, ¿sí? Después, que nos podamos sensibilizar porque algo nos perjudica, son cosas diferentes, porque también es eso. Un abogado me dice, a ver, mirá, no, cargaron un contrato, porque además la ley de protección de datos personales dice que no hay que pedir autorización previa para informar en una base de datos los datos de las personas intervinientes cuando ese vínculo deriva de un vínculo, de una relación contractual. O sea, una relación contractual es el contrato de locación. Yo no debiera pedir autorización previa, ¿por qué? Porque eh, yo no necesito pedir puedo pedirla, la verdad que estamos pensando en generar alguna Pero por acción ahí para se que podría poner un no, puedo- artículo en un no, es contrato, decir, la información referida a este contrato por razones de mutuo acuerdo se quedará documentada registrada. dentro de una base de datos denominada tal Es, en la página exactamente, web tal. Se podría exactamente, llegar a hacer, no sería. exactamente. Siempre Entonces, bajo la ley de la defensa del... sí, la ley de protección de datos personales. La base de datos está registrada, perfectamente registrada, como exige la ley, en el registro de bases de datos a nivel nacional. Nos pidieron toda la información de cómo se reúne la información, con qué propósito, cómo se va a mostrar la información. Todo eso se fue presentado y tiene su registro pertinente. Y no tuvimos ninguna objeción. Ahora bien, por ejemplo, les cuento el caso. Me decía un abogado, dice, no, mirá, dice, una cliente mío que participa en un contrato de locación, le mandaron un correo, porque cuando el sistema, cuando vos cargabas el contrato, el sistema automáticamente te manda un correo electrónico diciéndote, señor, se informó un contrato en tu nota donde usted figura en el rol locatario sobre este inmueble, este contrato con esta vigencia, lo cargó este corredor inmobiliario. Lo invitamos a crear su cuenta como locatario sin cargo en tu nota para ejercer sus derechos y obligaciones. Blanqueamos toda la situación para que nosotros como corredores no tengamos sorpresa.
Y dice, pero imagínate, el correo electrónico se lo mandaron a la dirección de la empresa y eso al correo laboral y eso le generó perjuicio. Le digo, pero escuchame una cosa, ¿quién es responsable? ¿Tu nota o la persona que usó el correo laboral con un propósito particular, como es un contrato, lo declaró en el contrato, que ese era su domicilio especial electrónico? ¿Quién está en falta? ¿Tu nota por mandarle una notificación al correo electrónico que la persona informó en el contrato? No, es Claro, la persona que usó el correo de la empresa para propósitos personales. Entonces, a ver, como yo le digo, mira, si uno quiere encontrarle la quinta pata al gato para sensibilizarnos, nuestra ley nos lo permite, pero también hay un rasgo, hay un punto de coherencia en esas cosas que tiene que ver con la lógica. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer la persona es, a ver, informar el domicilio electrónico que le corresponde. Segundo, si en algún momento se da cuenta, como tiene que informar, vieron que nosotros les pedimos en los contratos que las personas informen los cambios de domicilio. Es una obligación de la parte, ¿sí? La parte, desde el rol locatario, tiene una función que dice actualizar domicilios especiales. Va y dice, para este contrato ahora quiero que mi domicilio especial sea esta. Se le comunica al corredor inmobiliario, cumple el locatario con una de las obligaciones que tiene en el contrato y a partir de ahí todas las comunicaciones fehacientes que yo le haga van a ir al correo electrónico que la parte informó. Entonces, todos esos vericuetos de la ley, a ver, nosotros esto antes de empezar, imagínense, dimos muchas vueltas, lo vimos con colegas, por ejemplo, en el COSIR, en el colegio al que yo pertenezco, hablamos con colegas de mucha experiencia que habían sido presidentes del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, que fueron presidentes de la Cámara del Comité de Ética del colegio. Hablamos con abogados, hablamos con jueces en lo civil y comercial para ver si lo que estábamos haciendo tenía asidero desde el punto de vista jurídico para que nos permitiera a nosotros de una vez por todas tratar de ordenar nuestra tarea en la administración de alquileres. Entonces, desde todos los lugares nos dijeron, hay que prestar atención a esto, hay que prestar atención a esto. Por eso se estructuró de la manera que se estructuró, digamos, y también por eso se complejizó tanto, porque una de las cuestiones que nosotros queremos es decir, que nos facilite la tarea, pero sin complicarnos la vida, o sea, está claro. Entonces, hoy ya no hay más excusas para que el que no cumpla o no, y otra vez vuelvo a mi mundo utópico, soy bastante utópica, porque tengo así como muchas ilusiones de una sociedad donde las cosas funcionan. Estoy viviendo en el país equivocado muchas veces, pero bueno, yo digo, a ver, cuando nosotros, corredor inmobiliario, pongamos en nuestras redes, en nuestro local comercial, que somos usuarios de tu nota, primero, el locador que quiera una inmobiliaria que le dé más certezas para entregarle su inmueble a un inquilino, nos va a venir a buscar. Nos debiera venir a buscar. Entonces tenemos que hacer todo un trabajo de concientización en el mercado para decirle, los corredores inmobiliarios, usuarios de tu nota, compartimos entre nosotros una información que nadie más tiene. ¿Usted quiere un contrato seguro? Vaya con una inmobiliaria tu nota, ¿sí? Que le vamos a dar un servicio diferencial. Vamos a intentar minimizar riesgos con ese recurso. Segundo, ahí estaríamos, como decimos acá en el campo, trayendo agua para nuestro molino, porque hoy hay un montón de otras profesiones que están haciendo contratos que no son necesariamente corredores inmobiliarios. Ahora bien, un locatario que sabe que yo uso el recurso, si esa persona ya tiene el hábito de incumplir las obligaciones, ni siquiera va a venir a mi inmobiliaria a pedirme un inmueble en alquiler. ¿Por qué? Porque sabe que le voy a dejar registradas las referencias. Entonces, más tarde o más temprano, vamos a ir poniendo claro sobre oscuro y la idea es que nosotros nos quedemos con los mejores clientes, con los mejores inmuebles, con los clientes y locadores, con los locatarios y locadores más cumplidores. Y el que no quiera formar parte,
y bueno, va a ir a acceder a los inmuebles. El que no quiera hacer las cosas como corresponde, lamentablemente, se va a ir quedando de a poco con las peores opciones. ¿Está? Pero en algún momento tenemos que empezar. Acá me preguntan, ¿cargar un contrato es complicado? Mira, cargar un contrato hoy, cuando uno recién empieza, que se tiene que familiarizar con el sistema, te puede llevar 13 minutos. Es lo que tenemos estipulado con otros colegas que empezaron con el sistema que no lo conocían. Pero cuando te familiarizas con el sistema, te lleva entre 8 y 10 minutos cargar un contrato. Es muy intuitiva la plataforma, te va llevando rápidamente paso por paso. Aparte, hay mucho de seleccionar, tac, 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 voy seleccionando, voy cargando, para no tener que tipear mucha cosa. Cuando el quit existe, te aparecen todos los datos precargados. Gracias, Jorge, por el apuntar. Una vez que yo cargué la quit en el sistema, la siguiente vez que voy a cargar la quit, ya tiene los datos precargados, con lo cual no lo tengo que volver a escribir, me los trae. Sea que lo haya cargado yo o que lo haya cargado otro corredor inmobiliario, si la información está, ya me la trae el sistema. Si yo cargué un inmueble, como nos está pidiendo la identificación, que puede ser la identificación en rentas, yo cargo esa información. Si el inmueble ya está cargado, me trae la información del inmueble que ya está cargado. Entonces, no, lo cargo una sola vez. ¿Está? Y el sistema me los va a ir... me va a ir trayendo toda la información que tiene, pero obviamente también se va construyendo en la medida en que lo vamos usando. Hoy uno de los desafíos que tenemos es el tema de, bueno, incorporar con inteligencia artificial la lectura automatizada de los contratos, que todavía no está a punto, lo estamos trabajando, tal vez nos lleve un poquito todavía de tiempo, pero no mucho, pero bueno, esperamos que no sea mucho, sobre todo para los que por ahí dicen, yo no tengo infraestructura o lo que fuere. Bueno, estamos buscándole una alternativa para facilitarnos a todos la tarea de la carga inicial del contrato. Así que, bueno. Sí, eso que yo lo mencioné hoy, que me dice Jorge, que yo ni bien me suscribo, registro el contrato y ya a partir de ahí puedo empezar a generar las gestiones administrativas ordinarias sin cargo, y eso es un beneficio inmediato. Y acá tengo las referencias previas, ya es una información de referencia para esas quit, que le estamos ayudando a otros colegas, incluso al mismo locatario o al garante, le estamos ayudando a tener referencia porque ya estamos cargando referencias previas hasta tanto el contrato se extingue. Y cuando digo se extingue, puede ser que se haya extinguido anticipadamente, que se haya ido al desalojo, cualquiera sea el motivo por el cual se extinguió el vínculo locativo, es decir, resolución anticipada, rescisión anticipada por decisión o de ejercicio del derecho del locatario o por vencimiento del plazo locativo, ¿sí? E incluso, por ejemplo, yo extingo un contrato y si el contrato se renueva, yo pongo que el contrato se renueva y me trae automáticamente toda la información de base, me la trae de vuelta y yo solamente modifico los datos que necesito modificar para poner en marcha el nuevo contrato sin tener que volver a cargar todo. Sí, espero que, la verdad que hemos hecho un gran esfuerzo todo este tiempo para tratar de generar una propuesta de valor que nos ayude a resolver estas cuestiones que siempre, yo siempre digo que hablamos de inteligencia artificial, tenemos un montón de tecnología disponible, hacemos un montón de cosas mágicas y seguimos alquilando inmuebles como hace 40 años, o sea, porque nos seguimos mirando nada más que lo que la persona, si puede pagar o no puede pagar, y seguimos teniendo los mismos dolores de cabeza que tenían las inmobiliarias hace 40 años atrás. Pero amiga, hace 40 años estaban los ambientales. Claro, estaban los ambientales, que hoy no los tenemos. Claro, Estamos peor. Estamos peor que antes, o sea, estamos peor que antes. Pero bueno, esa es un poco la propuesta de tu nota. Espero que es mucha información, la verdad que por ahí es mucha información. Espero que les haya quedado claro un poco la esencia y la metodología, cómo pueden aprovechar rápidamente los beneficios del sistema. Y bueno, invitarlos a sumarse. Tienen un periodo gratuito para que puedan probar la plataforma. Y además, bueno, estamos integrando un grupo
entre todos los usuarios del sistema, donde compartimos criterios, dudas, y, y, supongamos que, bueno, compartimos modelos de contratos. La idea es que nos ayudemos los unos a los otros a ir como unificando los criterios para que nos sea más fácil a todos, en realidad. Bueno, acá Jorge les propone, Jorge, pone a consideración una propuesta que, bueno, les quiero transmitir y me dice así, que para todos los que están hoy presentes en la reunión y como también una atención por la gestión que hizo la gente de CAPI y Alberto Loyarte, que Alberto, la verdad no tengo palabras para agradecerte porque es muy atento desde el día 1 que nos conocimos, nos está ayudando mucho con esto porque es una persona que tiene mucha experiencia en el tema de alquileres y a nosotros nos sirve muchísimo sus aportes. Jorge les propone que de los integrantes de esta mesa de café hoy, los que se suscriban en esta semana, creen su cuenta en Tu Nota, tienen 8 meses sin costo de suscripción para que usen el sistema. Así que bueno, se los transmito, que es como un beneficio adicional por haber participado de este encuentro. Y bueno, yo quedo a disposición, les pasé un poquito más arriba también mi teléfono particular. Como somos colegas, cualquier duda que tengan, yo con todo gusto estoy a disposición para responderles. No sé si Gaby, Max, quedaron alguna cosa que quisieran que aclaráramos. Ustedes mismos, chicos, a ver, consulten, hay dudas. San, vuelve a poner tu Sí. teléfono porque yo no lo vi, entonces por las dudas Ah, pone tu perfecto. teléfono de vuelta Acá. Sí. para que lo anoten. Miren, yo les dejo acá Café mis con Capi va a datos. ser tu contraseña. eh, Bien. Sandra Rivero así, Leguizamón. Bueno, yo soy el corredor inmobiliario 2201, perdón, de COSIR, por si quieren buscar mis datos como matriculado activo. Y mi teléfono es 03462 67 67 37. Pero 67 37 66 03462 67 37 66. No se pone bien. el cero, ¿cierto? Tiene razón. Bueno, 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 ese igual se van a es mi número. contactar. Ese es mi Eh, número. Que la vamos a perdonar. Hablé mucho, como siempre. sí, vos Pero cállate, bueno. Jorge, que no has emitido boca, has escrito nada más. No, No me primero dejan. decir, bueno, te golpeo. Eh, Los otros días dice Alberto, nos hizo una entrevista, Alberto, estuvimos sí, en un espacio, en una entrevista, y dice, bueno, vamos a hablar con Sandra porque Jorge no es corredor inmobiliario. Y arrancó con las preguntas. Es que tiene razón. Tiene razón, dice, yo no, en los pero temas... bueno, pero conoce Pero el ¿quién producto, o diseña todo? sea, conoce el producto. Yo, antes que nada, bueno, agradecerles por el tiempo, por esta apuesta. Nosotros conocimos el producto personalmente y los conocimos a ustedes personalmente, así que bueno, busco, como que no teníamos muchas dudas, me acordé solamente esa que ha sido recurrente y otra que tuvo que ver con los datos personales que le hicieron, porque también fue una pregunta recurrente del producto en el Congreso. Bien. Entonces, ha sido súper claro, el informe se entendió fantástico y creo que esto no, nosotros, los que están y nosotros después en esta grabación va a quedar, nosotros no tenemos ningún acuerdo comercial con Tu Nota, somos colegas y propiciamos que estas herramientas crezcan, ¿sí? Porque nos benefician a todos, o sea, no hay un acuerdo comercial No. porque no nos basamos en eso, sí nos basamos en apostar por herramientas que nos sirvan a todos para crecer, para diferenciarnos, para profesionalizarnos. Entonces depende de esto, ¿sí? De generar estas redes, como siempre decimos, que nos permitan avanzar y ser mejores en la profesión. Así que el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, se los agradezco un montón a Sandra, a Jorge, a cada uno de los que estuvo. La grabación la vamos a tener, la vamos a subir en el canal de YouTube de Capi, se la vamos a pasar a ustedes también para que la compartan, porque a veces les sirve a ustedes como, te mando, mira, entra este link y fíjate que está como toda la explicación, entonces que también les pueda servir. Así que agradecidos a ambos, ¿sí? Por el tiempo y por toda la explicación y por todas las ganas que le han puesto y todo el laburo que han hecho, que sé que ha sido mucho. Así que eso está muy, muy bueno. Y esas cuestiones permiten después conocerse y acercarse a dos
seres que son hermosas personas como lo son ustedes, por eso les digo, hemos tenido acercamiento profesional y personal, así que ya Muchas gracias. muchísimas gracias. Así que dejo que se despidan ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Yo otra vez infinitamente agradecida por la oportunidad. Por supuesto, valoro muchísimo este esfuerzo que ustedes hacen y la dedicación de tiempo que nos dan para generar estos espacios con los colegas. Creo que es la única forma que tenemos de ir creciendo en nuestra profesión, es que vayamos compartiendo nuestros conocimientos, nuestras experiencias, lo que me da resultado a mí, eh, que les sirva a otros, y creo que es la única forma de profesionalizar y perfeccionar la calidad de nuestro servicio. Entonces, sí le ponemos mucha pasión, yo le he puesto, y lo digo en lo personal porque después Jorge va a decir lo suyo, pero este ha sido un desafío, un sueño que desde que empecé con la idea de este sistema, me ha movilizado a llevar esta profesión y esta área de servicio que a veces es desestimada porque parece ser como la que tiene la rentabilidad más pequeña dentro del área de negocio, pero como dijo Alberto muchas veces, nos ha ayudado a sostener los costos fijos de nuestra unidad de negocio, que tenga su valor y que podamos ejercerla con la mayor profesionalidad posible y con el menor conflicto posible, y que dejemos de sentirnos como me he sentido yo un montón de veces, siendo el fusible de una situación que no está en mis manos resolver, ¿sí? Así que bueno, les agradezco infinitamente y bueno, los saludo a todos con atención y con la cordialidad de siempre y quedo a disposición. Jorge, acá te apago para que no te superpongas. Bueno, como verán, la locuacidad de Sandra es bastante difícil de emparejar, pero simplemente les voy a decir que soy una persona agradecida, profundamente agradecida de que Sandra me haya invitado en este proyecto. Yo estaba en una etapa donde ya estaba haciendo deportes por las tardes, ya no quería más que ocuparme solo de mi empresa como para que siga creciendo. Y de repente, un 27 de marzo, me dejó el virus dando vuelta, que tardó, como todos los virus, una semanita en prender. Y ahí arrancamos. Así que realmente fue un desafío y sigue siéndolo, porque la verdad que falta mucho trabajo, faltan roles por desplegar, faltan trabajo por hacer, falta mucho trabajo de venta por hacer, mucho trabajo cara a cara con muchos corredores inmobiliarios para que se sumen, porque a todos les encanta, pero dar el primer paso realmente hay veces que notamos que se complica y sobre todo notamos que las instituciones son un poco lentas para tomar la decisión de acompañar a una herramienta creada por un corredor inmobiliario para corredores inmobiliarios cuando hacen por allí convenios por cualquier otra cosa, como hasta para comprar vinos, por ejemplo. Entonces, bueno, agradecemos muchísimo a la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Mendoza que nos apoyó, a todos los corredores inmobiliarios de Mendoza que fueron los que más nos hicieron, nos dieron ayuda y nos indicaron parte del camino, porque la verdad que fueron muy valiosos, muy valiosos los aportes que hicieron. Y ahora recientemente con la firma del convenio con el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Córdoba, que es, que es un colegio muy importante del centro, del corazón del país, y le estamos comentando que ya enviamos el convenio para firmar con un grupo de 140 mujeres corredoras inmobiliarias de la provincia de Neuquén. Se llama Inmo Conectadas. Así que, bueno, como podrán ver, estamos tratando de que todo el país ingrese. ¿M? También estamos, como le dijo Sandra hoy, con el tema de ampliar la base a los administradores de consorcios,
Eh, Estamos con el tema de la carga automática de contratos. Estamos con las compañías de seguros de alquiler. Ya hay una con la cual está muy avanzado, que es una de las más antiguas del país. Estamos en tratativas con dos más. Así que, bueno, el trabajo de construcción sigue siendo arduo y acá estaremos al pie del cañón. Así que nos encantaría que se sumen, nos encantaría que aprovechen estos 4+4, que serán 8 meses gratuitos, con 4 meses para cargar los contratos. Así que, bueno, nada más que decir y una enorme gratitud porque nos hayan dado este espacio. Muchas gracias. Gracias, Jorge, querido. Bueno, gracias a todos los que estuvieron. Max, si querés despedirte, así cerramos y los liberamos. No, la verdad Bueno, fue un gusto conocerte, lo mismo que a Jorge, a tu marido y a tu señora, espero que también. En el Congreso, la verdad que la pasamos buenísimo, nos reímos mucho sobre todo, ¿no? Que es lo bueno también de todo esto. Y muy bueno lo que están haciendo, como dijo recién Jorge, ¿no? Para el corredor inmobiliario. Porque sí, existe Veraz, existe todo eso, pero es a nivel general. No va apuntado a lo que van apuntado ustedes, que la verdad que se necesita, y se necesita de hace años. Y como dice usted, los colegios son un poquito lentos, por ser buenos, sí, ¿no? Más o menos. Pero la verdad que buenísimo, sigan así y saben que de este lado lo que podemos darles una mano y estamos. Nada más que eso. Alberto, infinitas gracias por tu participación y tus aportes y nos estamos viendo en cualquier momento. Y después conversamos esto que yo te mencionaba, por ahí es algo para Sí, incorporar. Alberto, sí, después conversa, Alberto, sí, eso, sí, Alberto, eso, sí. eso está. No, es que tenemos así como una ¡Qué línea malo, que me va che! una retroalimentación importantísima con Alberto. Va tirando Es que idea, idea. Alberto es el gordo libro de Petete. Yo siempre digo lo mismo. Es que Alberto es el gordo es libro una, de Petete. es increíble la Ah, capacidad mirá, de generar relaciones y vínculos. No, además lo que sabe es impresionante. Yo siempre lo Es jodo, pero impresionante. lo que Es sabe es impresionante. impresionante. Y siempre Pero tiene sabés buenas que, ideas, sobre todo en el pero empresarial. mira, a mí sinceramente yo siempre había escuchado, había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, lo conocí en el Congreso Capi, pero tenía toda la referencia porque había escuchado charlas y todo lo demás. Y no solo lo que, así vos te me decís, y esto te lo voy a decir por primera vez, Alberto, con una mano en el corazón, eh, además de todo lo que tus conocimientos, tu manera de ser profesional, tu calidad humana. Eso es para mí lo que más así me llegó al corazón. Así que gracias. bueno, muchas gracias por ser parte de esta movida. Bendiciones a todos. Que estén muy Gracias. bien. Excelente. Buen Chao, chao. martes. Gracias a todos. Gracias, Nos gracias. vemos. Que Que estén anden muy bien. bien. Hasta Cuídense. luego. Chao, Chao, chao. Hasta chao. luego. Gracias.